24 horas a la hora. El sistema frontal dejó diversos daños materiales en distintos puntos de la zona centro-sur del país. Se registraron cortes de ruta por socavones y caída de puentes por el aumento de caudales. ¿Cómo se encuentra la infraestructura hoy? Para analizar este tema y otros, estamos con Matías Leal, académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Gabriela Mistral. Matías, ¿cómo está? Muy buen día. Hola, Josefa, buenos días. ¿Qué tal? Bien, primero que todo, consultarle cuál es la diferencia. Sabemos que ya el Ministerio de Obras Públicas ha cifrado en 600 las afectaciones en la infraestructura durante este temporal. Ha dicho que fue considerablemente peor que el anterior. ¿Cómo se explica esto? ¿Tiene que ver con la cantidad de lluvia? ¿Tiene que ver con las condiciones que tuvo particularmente este temporal? ¿O más bien con que ciudades que se habían visto afectadas en el temporal anterior no se habían alcanzado a recuperar? Que es probablemente lo que muchos decían, ¿no? Que no alcanzamos a ser lo suficientemente resilientes para poder enfrentar otro. ¿Qué tiene que ver cómo se explica el daño, la gravedad del daño en esta ocasión? O sea, un poco lo que tú estás comentando tiene cierto sentido. O sea, hay una cosa multifactorial. Tuvimos dos frentes de mal tiempo con muy poca distancia uno de otro, pero también es entender de que nos damos cuenta que nuestras ciudades no están preparadas para poder aguantar este tipo de cosas, porque ha pasado el tiempo, ¿cierto? Estamos hablando por mucho tiempo de largas sequías, y en el momento que tenemos largas sequías no hemos hecho nada por prepararnos para cuando esas sequías, ¿cierto? Se acaben, se agoten, y claro, nos vemos enfrentados a una lluvia muy fuera de lo normal, ¿cierto? Muy inesperada, con un plazo de 1 o 2 meses entre un evento y otro, por lo cual, claro, o sea, la infraestructura no se alcanza a recuperar, no alcanzamos a hacer las obras de mitigación necesarias, no alcanzamos a tomar las medidas suficientes para poder prevenir esto. O sea, creo que hoy en día, hoy, ya teniendo un poco en consideración cuándo vendría siendo el próximo frente mal tiempo, debemos empezar desde ya a trabajar y prepararnos para lo que es próximo año. O sea, Claro, o sea, en definitiva, cuando uno habla de la crisis climática, el cambio climático, que Chile es particularmente susceptible a los efectos del cambio climático, uno se pregunta por qué, si esto está más o menos diagnosticado hace tiempo, cómo no se tomaron las precauciones o cómo no se actualizó la infraestructura. Pero también me parece que después de la sequía, que ya estaba siendo parte como de nuestro ADN, costaba pensar en preparar infraestructura de puentes, por ejemplo, ante eventuales crecidas de río, ¿o no? ¿O eso sí se podría haber previsto antes y tomar, digamos, los cambios pertinentes a tiempo, crees tú? o sea, yo creo que con esto nos queda súper claro que el cambio climático es algo que está, ¿cierto? Hay mucha gente que por mucho tiempo hacía vista gorda, ¿cierto? Con la condición de cambio climático, que eran situaciones anómalas, que no era cambio climático. Ahora podemos darnos cuenta que sí, hay un tema de cambio climático que nos está afectando, nos ha afectado y nos va a seguir afectando, como bien dices tú. Somos un país, ¿cierto? Que tenemos problemas en el norte, en el centro, en el sur, ¿cierto? Durante todo el año, por distintas cosas. Entonces, claro, o sea, hay que considerar que ya el cambio climático está, ya lo estamos viviendo, ya hace rato que ya está. Entonces, hay que ir preparándonos. O sea, ya no podemos seguir construyendo en las laderas de cerro, ¿cierto? En ríos que creíamos que estaban secos porque tienen una tasa de retorno que de repente, claro, son 200 años, pero resulta que esos 200 años es el próximo año. Entonces, toda la gente que se situó al lado de ese río seco ya corre en riesgo su vivienda. Por lo tanto, es tomar medidas a largo plazo, y creo que en ese sentido es donde siempre fallamos, porque siempre somos muy reactivos ante este tipo de situación, pero nunca somos propositivos a plantearnos qué tipo de ciudad queremos, qué tipo de planificación queremos en los próximos 50 o 100 años. O sea, enfrentando que tenemos un proceso de cambio climático, las cosas van a ir empeorando, ¿cierto? O sea, es cosa de leer un poco de literatura sobre el tema y nos vamos a dar cuenta de que sí, va a ir empeorando y que cada vez va a ser peor. Claro, y entendiendo que este tipo de temporales, este tipo de episodios se van a hacer también cada vez más frecuentes y más intensos, es lo que han dicho también los expertos, ¿no? Que esa es la característica principal del cambio climático, es que nos estamos enfrentando a fenómenos meteorológicos que siempre conocimos, pero de condiciones, de características que generan
efectos mucho más severos en la calidad de vida, en la rutina diaria. En ese sentido, Matías, ¿crees tú hacia dónde tiene que apuntar el proceso de recuperación, de reconstrucción? Porque uno se pregunta también, me imagino que hay un orden de prioridades, pero hay que empezar a reconstruir, hay que empezar a normalizar, pero al mismo tiempo con una visión de cómo prevenir que el daño ante una crecida de río sea tan grave como el de ahora. Entonces, yo te pregunto, hacia dónde tiene que apuntar este proceso ahora? Que posiblemente estamos viendo calles, por ejemplo, que están deshechas, destruidas completamente. ¿Hacia dónde tiene que apuntar entonces esa reconstrucción, crees tú? O ese proceso de normalización, de volver a la normalidad. O sea, creo que primero que todo hay que tener un proceso de actualización en Ujú. cuanto a lo que estamos haciendo. O sea, hay cosas, por ejemplo, obras de urbanización que está claramente, o sea, comprobado después del temporal, de que no están a la altura de los tiempos, ¿cierto? Todavía seguimos planificando o haciendo obras de urbanización con el mismo estándar a lo largo de todo Chile. Creo que es necesario empezar un poco a fijarse que no podemos tener un tipo de urbanización que no da abasto en zonas donde cae mucha agua, en zonas donde hay más escasez hídrica. O sea, tenemos que tratar de ir diferenciando. Somos un país muy complejo en cuanto a su geografía, ¿cierto? Por la longitud que tiene nuestro territorio. Entonces, ir entendiendo de que donde tenemos zonas secas de ríos, tenemos que prohibir, por ejemplo, asentamientos humanos, ¿cierto? Tenemos que prohibir que se coloquen viviendas en zonas de riesgo, porque claro, antes se estaba hablando de estos famosos desastres naturales, o sea, ya entendimos que los desastres no son naturales, o sea, que estén ocurriendo este tipo de cosas por un tema de mala planificación, es por un tema sociocultural que está arraigado en este tipo de lugares, finalmente. Y Y es- quizás con ese tipo de actualización empezar ya con un proceso de reconstrucción y empezar a hacer cosas distintas, ir poniendo el foco en cosas distintas. O sea, no podemos seguir con los mismos problemas siempre. Claro, y eso explica, desde tu punto de vista, por ejemplo, lo que ocurre con el edificio Kandinsky, que uno se pregunta, bueno, es tremendo lo que pasó, ya se investigará qué es lo que ocurrió puntualmente para generar ese socavón, pero uno se pregunta, ¿cómo es posible que se haya permitido construir ahí, donde aparentemente la estabilidad del terreno no iba a dar abasto ante condiciones como esta? Y por otro lado, no solamente uno, sino varios edificios que están en esa franja y que no solo fueron construidos, sino autorizados, permitidos. ¿Cómo se explica esto? Tiene que ver también con esta normativa que no se ha actualizado, de entender dónde se puede y no se puede, dónde se debería o no se debería, dar las condiciones con las que convivimos hoy. O sea, ciertamente, por ejemplo, lo que pasó en Concón con este edificio nos da claras luces de que no se debe construir en todas partes, ¿cierto? Estamos hablando de una duna. Una duna es un ente vivo, un ente natural, o sea, es parte de nuestro territorio. O sea, jamás se debió haber permitido que se construyera en este tipo de lugares. Eh, ¿Por qué se hizo? Bueno, por mala planificación, mala gestión, presiones de uno u otros lados, ¿cierto? Que terminan construyendo este tipo de cosas. Eh, y que, claro, hay un tema de falla de las obras de urbanización, hay un tema de mala construcción en cuanto a la urbanización como tal, ¿cierto? Porque finalmente hay que entender de que aquí lo que cede es el terreno a raíz de las obras de urbanización que estaban acá. Alcantarillado, ¿cierto? Que fueron con toda la cantidad de agua que cayó, no dieron abasto. Entonces, hay un tema de que no se está considerando en qué tipo de terreno se está. El edificio, hasta donde tengo entendido, no tiene mayor daño estructural porque hay que reconocer que nuestras construcciones en Chile tienen un estándar de ingeniería muy alto, ¿cierto? Ese Ujú. edificio no va a colapsar por sí solo, a lo mejor va a colapsar el terreno de acuerdo a ciertas cosas, quizás no colapse, también es muy probable que no vaya a colapsar, no vaya a pasar nada, pero también te pones desde el otro lado, o sea, yo creo que la gente que vivía en ese edificio no va a querer volver a ese edificio, aunque podamos garantizar de que es completamente seguro. Entonces, hay que tratar de pasar de decir que no se puede construir en todas partes, o sea, no se debe construir, porque poco queda de manifiesto que sí se puede construir en todas partes, pero no debemos construir en todas partes. Tenemos que ser capaces de respetar los entornos naturales, tenemos que ser capaces de entender lo que te decía un poco anterior con las tasas de retorno de los ríos, que sabemos que un río tiene una tasa de retorno según la cantidad de lluvia, según la cantidad de tiempo, entonces no podemos hacer vista gorda de que si el río está seco podemos poner casas o podemos empezar a urbanizar, porque
claro, pasó ahora, pero hace 6 7 años atrás también pasó en Copiapó, ¿cierto? Con el Parque Caucari que habían inaugurado recién, Claro. y el río, ¿cierto? La crecida nuevamente se llevó todo. Entonces, siempre estamos siendo súper reactivos con este tipo de cosas, y quizá ahora se nos va a olvidar en el corto plazo lo que estamos viendo acá con el edificio Kandinsky, y después el próximo año nos va a volver a ocurrir algo distinto, y es porque, Matías. claro, seguimos permitiendo esto. Y esto, por ejemplo, cuando tú hablas de la actualización de la norma, tiene que ver con que, no sé si tú estás informado al respecto, pero en el edificio donde está emplazado el edificio Kandinsky, todos los que están aledaños, ¿no? Hoy día el plan regulador, hoy día el plan de urbanización, ¿lo permite? ¿Estaba permitido? Digamos como, porque yo puedo entender que hoy día tú me dices, no podemos construir en cualquier parte. Está claro, porque los efectos, las condiciones climáticas que tenemos hoy no son las mismas de hace 10, ni de 20, 30 años probablemente. Entonces, eso quiere decir que antes estaba permitido, porque las condiciones no eran tan graves como hoy, las meteorológicas, pero hoy día sí. ¿A eso te refieres con actualizar, digamos? Como antes se podía, hoy día ya no se debería seguir construyendo ahí. O sea, lo que pasa un poco, Josefa, es que, claro, antes se podía construir en este lugar. De Estaba hecho, permitido, digamos. estaba permitido, sí, está permitido. Ahora ya no, porque hubo una declaración de carácter patrimonial esta duna. Entonces se tuvo que paralizar el tema de las construcciones. Porque Claro, pero cuando ya se habían construido se acabó todas, todo. digamos, y por una cosa patrimonial, no por una calidad de terreno, no por un tipo No, de no. suelo, digamos. O sea, claro, no por un tipo de suelo principalmente. O sea, igual hay que entender de que el tipo de suelo es complejo, ¿cierto? Estamos hablando de una duna como tal, Claro. pero si tenemos suficiente estructura para poder hacer los cimientos de estos edificios, se van a poder construir sin ningún problema. Ok, El tema es que estamos acabando con ¿cómo se llama esto? Como te decía anteriormente, un ente vivo que es una duna, que es sí. algo territorial dentro de la zona. Entonces, también es entender de que no podemos construir en cualquier parte, de que por mucho que a lo mejor los planes reguladores, ¿cierto? Permitan o estén permitiendo la urbanización en ciertas zonas, hay que tener cierto criterio de que estamos en un territorio que es limitado, ¿cierto? Que Mm, es lo que tenemos. No podemos ir a construir arriba en la cordillera, en cualquier no, claro. parte, al lado del Mapocho, abajo, no sé. Hay que entender ciertos criterios de que hay partes donde se puede y no se puede. Y eso, de una u otra manera, no ha habido una actualización a nivel nacional. O sea, es increíble que hoy en día hayan comunas que tengan planes reguladores desactualizados, que no tengan planes reguladores, ¿cierto? Y que finalmente se terminen haciendo cosas que, para bien o para mal, generan problemas. Claro. Porque si esto Matías, no hubiera, si el socavón, disculpa. sí, quería aprovechar de consultarte, tal vez, bueno, se ha preguntado mucho y se ha abordado en extenso a lo largo de esta semana qué se debe hacer ahora con ese edificio. ¿Qué, cuál es tu visión, digamos, como... ¿Qué crees tú que es la mejor opción? ¿Cuál crees tú que es la mejor opción? ¿Se puede efectivamente, de alguna manera, enfrentar el riesgo de derrumbe? Tú me decías, no hay un riesgo de inestabilidad mayormente, eso la gente podría volver a vivir hoy día, pero no, otra cosa es que quieran hacerlo. ¿Pero qué crees tú que hay que hacer ahí? ¿Hay alguna manera, en términos de infraestructura, de arquitectura, de poder enfrentar esto, de poder generar un soporte? ¿Cómo se haría en el fondo para poder disminuir el riesgo? Porque la imagen es bien impresionante. Uno dice, están a nada de derrumbarse. Eso es lo que uno podría creer, pero tal vez los cimientos generan un soporte mucho mayor del que nosotros a simple vista podemos ver y entender. ¿Cómo funciona esto? Qué tan grave es la situación en términos prácticos? O sea, la situación es grave, no hay que quitarle la gravedad, pero también he estado leyendo y he estado viendo distintos informes que se han hecho al respecto, y si bien es cierto se puede hacer algo, es costoso. O ¿Qué se sea, y ahí debería también hay hacer, que por empezar ejemplo? a... Lo primero que hay que hacer es ver la factibilidad de rellenar, ¿cierto? Todo este socavón que se originó ahí, y ver Ya. si es que existe riesgo en cuanto a la zona donde están los cimientos del edificio, ¿cierto? Ver si es factible y con qué tipo de calidad poder reconstruir toda esta zona, ¿cierto? Reconstruir la calle, ver, y quizás, por decirlo de alguna otra manera, clausurar de que hasta aquí nomás llegó esa calle, que hasta aquí nomás llegó la urbanización, de entender que no vamos a poder construir más allá, Mm. entender de que a lo mejor va a quedar con cierto, no sé si riesgo, pero eh, una cierta complejidad, ¿cierto?, sobre cómo se va a hacer después a futuro.
Pero lo más complejo, creo yo, es tratar de hacer entender a la gente de que esto sí se arregla, va a quedar estable, pero va a ser complejo pensar quiénes van a querer volver ahí. Claro, bueno, es un poco también lo que pasó después del terremoto, que más allá de los estándares de construcción que existen en Chile y que muchas, si no decir prácticamente todas, excepto algunas, resistieron el terremoto, hubo muchos quienes no querían volver a los edificios porque se generaron ciertas grietas, porque se comportó de cierta manera, pero claro, o sea, hoy día ahí tenemos un edificio que nadie sabe qué va a pasar después con él. Si tú dices, probablemente la gente no va a querer volver a vivir ahí, ¿qué va a ser eso? Un edificio cementerio, no existe, desocupado, ¿para qué, digamos? Con todo el impacto que además provocó ya en términos como los que tú decías, en una duna, en un ecosistema. Sí, o sea, es que, ojo que también es probable que, claro, si nadie quiere volver, ese edificio se termine transformando como en un cementerio, ¿cierto? Pero, claro, también hay que entender las consecuencias de este tipo de desarrollo inmobiliario. O sea, eh, que estemos hablando de esto ahora es porque, pucha, nunca se debió haber hecho este tipo de cosas, ¿cierto? Nunca debimos haber intervenido en este tipo de lugares sin entender las consecuencias que esto podía traer a futuro, independiente de la condición de cambio climático, es entender de que no se puede construir en todas partes, es así de simple. Bien, Matías Leal, académico de la Escuela de Arquitectura, Gabriela Mistral, muchas gracias por estar con nosotros y también enterarnos un poco más de los efectos que está trayendo también el desarrollo inmobiliario también en algunas zonas, que no está siendo tan coincidente, ¿no?, con los efectos, con las advertencias que trae el cambio climático, temporales que nos están enseñando cada vez más y de manera bien grave, bien severa. Muchas gracias, Matías, por toda esa información y por estar con nosotros esta mañana. No, gracias a ti, Josefa. Que estés muy Buenos bien. días. Buen día.